Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente. ¿Qué está pasando en Italia precisamente con el tema inmigración, con el tema controles? Les quiero decir que parece que están cambiando las cosas, se están controlando y les voy a contar una cuestión que me pasó ayer recién, en realidad no a mí, sino a la persona que estaba conmigo, un amigo, para que no les pase a ustedes si están pasando por la misma situación, para que tengan cuidado y sepan cómo proceder en este caso. De la gente que viene a hacer la ciudadanía le puede llegar a pasar esto, para que estén atentos. La cuestión es que ayer estábamos con un amigo, no vamos a dar el nombre porque le pedí si podía contar, digamos, esta anécdota, esto que pasó, de manera anónima. Entonces me dijo que sí, no vamos a decir el nombre, pero bueno, es un amigo. Estábamos en un hotel ayer, fuimos por trabajo, estábamos los dos compartiendo habitación en el hotel, nos fuimos a dormir después de haber tocado, todo bien, todo perfecto. 3:30 de la mañana suena el teléfono de la habitación, el cual mi amigo atendió. Yo estaba durmiendo, estaba muerto, estaba durmiendo, así que en la otra cama, así que nada. Atiende, que era la policía. Mi amigo obviamente dice, ¿por qué me busca la policía? Yo no hice nada, obviamente, nada que ver, ¿no? Llama el de la recepción abajo, que estaba la policía preguntando por él que baje. Bueno, ¿qué hizo? 3 de la mañana, estaba durmiendo, estaba acostado, agarró, se cambió, bajó, ve la policía, una situación, imagínense ustedes, la policía cuando te busca con tu nombre y apellido, te viene a buscar a un hotel que nada que ver, no cometiste un delito, no hace nada raro, tenés todo en regla y bueno, cae la policía. ¿Qué pasó? Mi amigo le pregunta por qué lo estaban buscando y le dicen que había sacado turno para el permiso de soggiorno. Escuchen bien esto porque es clave. Hace ya como un año atrás, un poco más, había sacado turno para hacer el permiso de soggiorno mientras hacía el trámite de ciudadanía por iure sanguine, o sea, por descendencia, con todos los papeles. Es algo que yo hice también uno no sabe si le va a salir la ciudadanía en 3 meses, en 6 meses, en un año, no sabe. Entonces, por las dudas, lo que hacemos muchos, lo hice yo, es solicitamos el kit del permiso de soggiorno en la posta italiana, en el correo, y lo rellenamos y lo mandamos con todo lo que hay que hacer, paso a paso. Eso va a la questura, que es como la comisaría, y te dan un turno. Luego ese turno puede ser, generalmente son turnos largos para realizar el trámite de permiso de soggiorno, entonces más o menos un año. A mi amigo le salió la ciudadanía en pocos meses, entonces se despreocupó del trámite de ese que había iniciado, que había pedido el turno, y dijo, bueno, ya está, tengo la ciudadanía, dejo el permiso, ya no tiene validez, soy ciudadano, ya está, me olvidé. Esto fue hace más de un año. Ayer cayó la policía y le dice, usted tiene un turno, no se presentó para realizar el permiso de soggiorno, por lo tanto está ilegal, está irregular y lo venimos a buscar. Mi amigo tenía consigo obviamente la carta de identidad y le dice, no, yo soy ciudadano italiano, y le explicó la situación que les acabo de contar. Salió la ciudadanía, entonces no llamé, no dije nada porque pensé que ya se actualizaban los datos y ya, al ser ciudadano, se cae el trámite del permiso de soggiorno, el turno o lo que sea. En este caso no. No. ¿Por qué? Porque él no llamó cuando obtuvo la ciudadanía. Debería haberse comunicado con la questura para cancelar el turno, comunicando que ya era ciudadano italiano. Esto hice yo cuando fui ciudadano italiano. Cuando obtuve la ciudadanía italiana, al otro día llamé por teléfono a la questura diciéndole que ya era ciudadano, que no me iba a presentar el turno por ese motivo, claramente, ¿no? No hacía falta ya. Entonces me tomaron los datos, lo anotaron ahí y listo. Y me dijeron, bueno, listo, perfecto, gracias. Y quedó ahí. Esto es para que no les pase a ustedes de que, bueno, se confíen y digan, bueno, total, ya está cargado que soy ciudadano en el sistema y no pasa nada. Bueno, no pasa nada, no. Ahora vamos a ver qué pasa porque le hicieron firmar un papel y lo dejaron ahí, se tiene que presentar en la questura. No sabemos qué le van a decir. Sí, si es simplemente una pavada burocrática o por ahí una multa, no se sabe. Así que voy a tener novedades en unos días cuando él vaya a la questura y le expliquen qué tiene que hacer, ¿no? Cuál es el procedimiento que tiene que seguir.
Esto es para que no les pase a ustedes. Si están pasando por la misma situación, llamen a la questura y avisen que son ciudadanos y que no se van a presentar para el turno de permiso de soggiorno. Esto es muy clave y también da a entender que realmente los controles están cambiando y están funcionando. También quiere decir que no es que nadie te ve, nadie te sigue. Acá hay controles, no es cualquier cosa. Parece que sí, o parece que unos sí y otros no controlan, no lo sé, daba esa sensación, pero parece que sí controlan y sí llevan porque que venga a las 3 de la mañana encima a un hotel donde estábamos en la ciudad de Macerata, que está lejos de donde vive él vive por acá en el norte, fuimos a tocar allá, y cae la policía a las 3 de la mañana al hotel porque saltaron los datos, porque claro, obviamente con el check-in metemos los datos, todo. Así que, ojo con eso, porque si nos están mirando, nos están vigilando o están controlando de alguna manera un poco más. No se dejen estar, no piensen que den por hecho cosas. Sinceramente, estas cuestiones, estas experiencias de otros, yo se las cuento, las mías obviamente, y las de amigos o conocidos que les pasan cosas como esta, para que estén alertas con estas cuestiones, que es muy importante porque, bueno, no sabemos qué puede pasar. No sabemos qué puede pasar. No sabemos si nos pueden cobrar una multa, perjudicar en algún aspecto, no lo sabemos. Entonces, hagamos las cosas bien, correctamente y paso a paso. Para eso estamos acá, para eso venimos acá a Italia, ¿no? Así que no se duerman y estén atentos a todas estas circunstancias, porque nos están observando. Entonces, ¿a ustedes les ha pasado algo similar o están tramitando algo que por ahí hicieron el permiso de llamo y se olvidaron, no llamaron mal, les salió ciudadanía? Aunque se muden, ya vieron, saltan los datos en cualquier parte del territorio. Así que, si les pasó o tienen alguna pregunta para hacerme, yo encantado les voy a responder de lo que sé, obviamente. Están controlando, cuando yo les digo que hay una especie de ruido, una especie de rumor, de movimiento, con que quieren controlar un poquito más lo que es la inmigración en Italia, es porque algo hay. Están, de alguna manera, Italia siempre quiere controlar un poco más, pero vieron cómo es la Unión Europea, el bloque entero. Una vez que se entra al bloque un inmigrante ilegal, ya medio que es difícil sacarlo, porque puede entrar por cualquier parte y Europa es grande, tiene muchas fronteras, mucho mar, bueno, ya saben. Siempre tuvo Italia la intención de controlar más. Ahora, que se pueda, que lo dejen o que no lo dejen, bueno, eso es otra cuestión. Pero están un poquito ajustando ahí la cosa. Si estás en una situación de irregularidad, trata de, obviamente, regularizarte. Porque si pasa el tiempo, pueden aumentar los controles, vieron lo que pasó con Estados Unidos, que gente estaba lo más bien y un día para el otro cambia un gobierno, sacan una ley, lo que sea, un decreto y empiezan a sacar gente. Así que no se duerman con nada, no dejen nada librado al azar, es lo que trato de comunicarles siempre en mis videos. Así que si les sirve este contenido, me dejan un like, comentario, preguntas, lo que ustedes quieran. Espero que estén bien, que sigan bien, que hayan pasado bien las fiestas y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!